Muy buenos días, mi nombre es Javier Coy, nuevamente con ustedes para ofrecerles el vídeo número 9 del sistema RSI MAC de JCSTK, concordancia operativa. ¿Qué es la concordancia operativa? Significa buscar nuestros patrones de W y M en gráficos mayores para detectar la fuerza más dirección. Podríamos decir de fondo, para operar en nuestro gráfico operativo de time frame más pequeño. En mi caso es muy simple. Mi primer gráfico, 60 minutos, sería mi gráfico principal. Mi segundo gráfico, 15 minutos. Y mi gráfico operativo, 5 minutos. ¿Cómo lo utilizo? En mi gráfico de 15 minutos busco mis Ws y Ms sin olvidarme de los fibos para saber si estoy en un G1, un G2, un fallo o lo que sea. Si mi gráfico de 15 minutos marca W con corte del RSI sobre el MACD, que anteriormente hemos visto la importancia, lo que buscaré ante todo será que mi gráfico principal, el de 60 minutos, no sea contrario a mi posición. Si por el contrario 60 minutos está acorde a mi posición, me transmite tranquilidad, seguridad para buscar objetivos más amplios. ¿Cómo operamos? Estando muy atentos al último pico en nuestro gráfico, aquel donde veamos que puede producirse nuestra figura más la búsqueda de concordancia en gráficos mayores. Por lo tanto, ¿qué es el último pico? En nuestras Ws, el último pico sería, tenemos una V larga, sería primer pico corto, segundo pico largo, tercer pico corto y cuarto pico largo. Este sería nuestro último pico, el que debería cortar al alza al MACD. Si además corta el nivel 0 del MACD, mejor. Y siempre con la concordancia del STK de 50 y el STK de 14 al alza. Mejor aún si toda esta figura se ha producido en zona de sobreventa. En el caso de MES, ¿qué tenemos? Un primer pico largo, un segundo pico corto, un tercer pico largo y un cuarto pico que sería nuestro último pico corto, que lo mismo que en el caso anterior, debería romper a la baja el MACD, mejor si rompe también el nivel 0 del MACD y siempre unido a sus STKs, que deberían marcar corto. ¿Cómo operamos? Estando muy atentos al último pico. Para W clara en 15 minutos, con anterioridad al último pico de la W, debe en mi gráfico operativo, que sería el de 5 minutos, debe haber claridad larga. No hace falta que haya una figura de W, si la hay mejor, pero lo que sí tengo que tener claro es que 5 minutos debe marcarme largo. Por lo tanto, un RSI mayor que un MACD y unos STKs largos. Vuelvo a decir, si al mismo tiempo se produce una W en 5 minutos, aún muchísimo mejor, porque me dará la entrada antes. Para las M's, lo mismo. Para una M clara en 15 minutos, con anterioridad al último pico, el corto, de la M, debe, en mi gráfico operativo, en el de 5 minutos, debe haber claridad corta. No hace falta tampoco que haya otra M, si la hay mejor, pero debe ser corto. Por lo tanto, un RSI menor que el MACD y unos STKs cortos. Lo mejor es que veamos todo esto mediante ejemplos. Lo importante en este sistema es entender la filosofía y adaptársela, cada cual a su forma de operar. Aquí tenemos un claro ejemplo de concordancia entre gráficos de 60 y 15 y a su vez, no lo he puesto pero finalmente saldrá, de 5 minutos. Lo primero que vimos que teníamos un gráfico de 60 minutos que tenía un STK de 50 prácticamente queriéndose girar al alza y un STK de 14 al alza, con una figura de V. Y volvemos siempre a lo mismo, la importancia del corte del MACD. Acaba la vela, la primera vela blanca, en 60 minutos y el RSI posteriormente no rompe al alza el MACD, con lo cual lo que me decía es tranquilidad, aún no se ha formado la figura. El tiempo seguía avanzando, posteriormente la vela negra bajó prácticamente, aquí se puede ver casi, porque bajó un poco más,
hasta el F62, con lo cual era una vela negra llena que posteriormente desnudaron. Iba avanzando el tiempo y ¿qué es lo que veíamos? Veíamos, de entrada, el fondo lo veía largo. Puede ser que te equivoques, pero de entrada veía largo con objetivo media de 200 en 60 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la figura de V era con rotura del MACD, del nivel 0 del MACD, y casi de totalmente del MACD. Y además, el STK de 50 se quería girar al alza y el de 14 ya nos estaba mostrando dirección larga y el de 50, que tiene la fuerza, nos estaba diciendo atentos al largo. Posteriormente nos rompe al alza totalmente al MACD y vemos que el precio sigue subiendo. Esto era lo que veíamos en 60 minutos. Pero, ¿qué vimos en 15 minutos? En 15 minutos vimos que a su vez nos estaba dibujando una W larga. Y aunque no nos hubiera dibujado la W larga, lo que sí teníamos era un RSI mayor que un MACD y un STK de 50 al alza y un STK de 14 que en principio giraba a la baja, que posteriormente se giró. Pero el dato importante es que el STK de 50 quería ir al alza, romper el nivel 50, que es un nivel muy importante, y al alza. Con lo cual nos decía posibilidad de fuerza más dirección larga. Y como era en gráfico de 60 minutos, como hemos visto, podíamos buscar un buen objetivo. Aquí podemos ver el mismo ejemplo anterior, pero con la entrada que realizamos. Lo que siempre digo, buscando la concordancia entre nuestros gráficos. Aparte de tener esta subida, esta posible V larga con rotura del MACD, posteriormente o al mismo tiempo, porque se produjo antes, perdón, una W en 15, lo que sí vimos, o lo que sí vi, perdón, es que en 5 minutos me dio una figura en W larga. Una figura en W larga me anticipaba, teniendo 60 minutos largo y 15 minutos, que lo que me decía es que no era corto, me anticipaba que esta W pudiese ser buena y fructífera, ¿vale? Entonces, en el último pico rompe el MACD y lo importante, hay un giro que estaban cayendo en estos picos de aquí, el STK de 50 cae y el STK de 14 cae, hay un giro del STK de 14 al alza con fuerza y un giro del STK de 50 al alza. Rompe el nivel 50, entramos. Sinceramente, la entrada buena era rompiendo la media de 30, pero bueno, se nos fue un poco de rango y luego era un tema de aguantar. ¿Por qué aguantar? Porque 60 minutos era claramente largo y íbamos a ir a buscar, o la media de 200 en 60 o la media de 200 en 5 minutos. Como a su vez había el F62 en 5 minutos, coloqué mi orden ahí y fue una entrada de 28 o 29 puntos. Pero en el fondo lo que aquí muestro es la manera, es el enfoque. El enfoque es partiendo de gráficos mayores a gráficos menores. Hay veces que simplemente es buscar en 5 minutos tu M o tu W y luego decir, a ver, tengo la posibilidad de una W en 5 minutos. ¿Cómo está mi gráfico de 15? Mi gráfico de 15 me está diciendo que mi posición es contraria, voy a ir largo y me está marcando corto, no la hago. Al contrario, posiblemente tendré que buscar para posicionarme corto. Y es lo que voy haciendo. ¿Qué me está diciendo mi gráfico de 60? Largo, perfecto. ¿Qué me está diciendo mi gráfico de 15? Largo, perfecto. Encima hay una W, me apoya. Y mi gráfico de 5, que fue anterior a esta figura, hubo la W en 5, pero una W en 5 teniendo 60 claramente largo, lo que me decía es, vale, te puedes equivocar porque esto no es ciencia pura, pero las posibilidades de llegar al objetivo son amplias. Y esta es la filosofía de trabajo. Aquí podemos ver otro ejemplo en el que en una vela de apertura a las 9 de la mañana tenemos en 60 minutos dibujada prácticamente una W. No es que haya entrado aquí o se haya entrado, pero mi gráfico de 60 con una W en 60, rotura del MACD y un STK de 14 y de 50 girada al alza, lo que me está diciendo es que esa mañana tengo que buscar largos. Posteriormente me voy a mi gráfico de 15 y mi gráfico de 5. Sí que tengo que decir que las Ws en 15 y las Ms son increíbles.
Pero lo que hago es, me voy a mi gráfico de 5 y espero mi momento. ¿Cuál es mi momento? O una W o lo que sea, pero para posicionarme, o una entrada por techo, por rotura de techo de un FIBO, pero lo que tengo claro es que en el momento que entre, ¿qué seguridad me da la W en 15 con un giro del STK de 14, del STK de 50 subiendo solapados? Lo que me está diciendo es que aunque desvistan luego estas velas, que posiblemente estoy bien posicionado. Y más porque mi gráfico principal me está diciendo claramente largo. Luego será un tema de buscar un objetivo más amplio o menos. Pero lo que estoy buscando es el fondo. Y el fondo me está diciendo con esta apertura que es un día largo. Lo mismo como este día, que fue un día corto. Teníamos una apertura con un hueco pequeñito y posteriormente tuvimos una M corta. Aquí ya había un primer pico, segundo pico, tercer pico, tenía toda la pinta de girarse y el dato importante es que el STK de 50 no estaba subiendo y estaba muy en la zona de 20 y el STK de 14 rompió al alza el nivel 50 pero posteriormente lo volvió a perder y el nivel 50 de los STKs es un nivel importante de fuerza. Por lo tanto, al producirse esta M, nos decía, cuidado que hoy podemos ir cortos. Nuevamente nos vamos a nuestro gráfico de 15 minutos y en 15 minutos intentamos entrar o por una rotura de FIBO o por una figura o por lo que sea, pero lo que tenemos claro es que el fondo, aunque nos podemos equivocar, es corto. Y a medida que vemos transcurrir las velas en 15 minutos, un dato importante es que tenemos STKs durante toda prácticamente la bajada, los STKs de 50 y de 14 van cortos. Y sobre todo que el STK en 60 se unen, van cortos y siguen bajando. Por lo tanto, luego buscaremos nuestra manera de operar. Lo que digo, podemos operar por FIBOS, por el sistema, por este sistema o por otro, pero lo importante es podernos situar. Y esta es la manera en la que yo me sitúo en mercado. No me cansaré de repetirlo, lo importante es entender la filosofía y adaptársela, cada cual a su forma de operar. Nuevo ejemplo, apertura en 60 minutos con una zona, un hueco corto y posteriormente una V larga, con giro del STK de 50 de 14 al alza y cuando se produce la rotura del RSI mayor que el nivel 0, primer dato importante, a su vez tenemos el STK de 50 de 14 en paralelo rompiendo al alza el nivel 50, con lo cual es fuerza totalmente larga. Luego entraremos en un sitio u otro por un sistema u otro, pero lo que tenemos que tener claro es que viendo esto, este día hemos de ir largos. Y este ejemplo con cortos, lo mismo. Hueco, M en apertura, con lo cual rotura en el último pico del MACD por debajo del nivel 0 del MACD y giro del STK de 14 y STK de 50. Luego entraremos en un sitio o en otro, o donde podamos o por el sistema que sea, pero el fondo que tenemos es claramente corto. Esto es la manera en la que utilizo el sistema. Primero, para posicionarme, para entender el día, para ver por dónde pueden ir los tiros y luego buscando las figuras o por fibos para poder hacer la entrada. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y para cualquier consulta ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias. Hasta luego.